Número 1, el agua. Seguramente nos habrá sorprendido porque ya sabemos todos que nuestro cuerpo es un 50-70% de agua. Las mujeres un poquito menos, entre el 45-65%, porque nosotros al tener menos músculo y más grasa, como el agua está más en el músculo, pues tenemos un poquito menos, pero más o menos. ¿Y para qué necesitamos toda ese agua? Bueno, para una infinidad de funciones metabólicas, pero hoy os voy a hablar de las principales. Es un 50-70% de agua. Las mujeres un poquito menos, entre el 45-65%, porque nosotros al tener menos músculo y más grasa, como el agua está más en el músculo, pues tenemos un poquito menos, pero más o menos. ¿Y para qué necesitamos toda ese agua? Bueno, para una infinidad de funciones metabólicas, pero hoy os voy a hablar de las principales, las más importantes. La primera, la digestión. En cada digestión principal, el cuerpo segrega 2 litros de jugos digestivos. 2 litros. Imaginaros que hacéis 3 comidas principales al día, pues al final del día son 6 litros que ha tenido que fabricar el sistema digestivo de jugos digestivos. Y claro, obviamente para eso necesita que haya suficiente agua en el organismo. Número 2. La asimilación de los nutrientes. También el agua es la que facilita que esos nutrientes viajen en el líquido extracelular, que es acuoso, y penetren dentro de la célula, que también es un medio acuoso. Tercero, en la eliminación. El agua también facilita muchísimo que drenemos y eliminemos todos los desechos y residuos corporales. Y hay 2 órganos que son los más importantes en la eliminación de residuos, que son los riñones, imprescindible el agua para ellos, y el intestino, sobre todo el intestino grueso, que también necesita bastante agua para que las heces viajen con facilidad y se puedan expulsar con facilidad. ¿Para qué más? Pues para respirar, para la respiración. Imaginaros, para que haya o sea posible el intercambio de gases en los alvéolos pulmonares, es decir, poder captar el oxígeno de la atmósfera, del aire, y expulsar el CO2, también interviene el agua en este proceso. Y por último, también el agua interviene en la regulación de la temperatura corporal. Un ejemplo muy claro es cuando sudamos. Todos sabemos que el sudor sirve para refrescar el cuerpo, ya que gracias a la evaporación vamos a eliminar calorías. Y fijaros, en los climas más secos es más fácil refrescarse porque el sudor se evapora con mucha más rapidez y entonces el sudor realmente cumple con su función. En cambio, en los climas húmedos, por ejemplo aquí en Mallorca en pleno verano, cuando hace ese calorazo, no hay alivio cuando el día es muy húmedo, cosa que es muy frecuente ya que aquí tenemos mar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tanta agua en el aire, en la atmósfera, que tu sudor no se evapora y al no evaporarse no te refresca. Entonces, ¿cuánta agua debemos de beber para mantener esos niveles óptimos de hidratación? Esta es la gran pregunta, me la hacen un montón de veces. Y a ver, tenemos un mecanismo natural que nos indica cuándo hay que beber, que es la sed. Cuando tenemos sed, el cuerpo nos está indicando que necesita agua. Este mecanismo funciona casi siempre, es el mecanismo por el que nos debemos guiar. Ahora bien, es verdad que hay en determinadas situaciones a veces no funciona o no nos podemos fiar tanto de la sensación de sed. Por ejemplo, gente muy anciana o muy mayor, ese mecanismo regulador de la sed ya no funciona tan bien y entonces las personas ancianas deberían beber con más frecuencia aunque no sientan sed, porque pueden llegar incluso a deshidratarse, simplemente porque este mecanismo con la edad se va deteriorando, se va debilitando. También deportistas de élite, atletas, yo incluso diría que profesionales, cuando se hace un ejercicio muy intenso o cuando hay un calor muy extremo. En esas situaciones el calor se incrementa tan rápidamente que no da tiempo, a la sensación de sed no va a la par, digamos. Entonces tenemos que ir con cuidado y beber también, independientemente de si sentimos más o menos sed, sino ser cautos y precavidos o precavidas y beber si ves que estás sudando muchísimo o que se hace un ejercicio muy intenso o que hay un calor muy extremo. También otra circunstancia es el de las madres lactantes, es decir, las mujeres que están dando el pecho de mamar a su bebé.
En este caso, la leche, claro, esta producción de leche constante, una parte necesita del agua corporal y por lo tanto estas mujeres también deben de beber un poquito más de líquidos para asegurar esa producción de leche. Y al mismo tiempo también el bebé, el propio bebé lactante, también tiene unas necesidades de agua superiores a un adulto, entre otras cosas porque los bebés todavía tienen un porcentaje mucho más alto de agua corporal que puede llegar hasta casi el 90%. Pero bueno, ya la están obteniendo agua a través de la leche materna, pero saber también que los bebés son muy sensibles y necesitan muchísima hidratación. Vale, dicho esto, tan importante es estar suficientemente hidratadas e hidratados como no pasarnos con el agua. Entonces, ¿cómo sabemos si nos estamos pasando o si no estamos llegando? Pues ahora os voy a dar toda una serie de síntomas y signos corporales que nos lo indican. Sabemos que no llegamos, es decir, que no estamos suficientemente hidratadas o hidratados cuando, primero, orinamos poco. Una persona que orina muy poco y además su orina es muy concentrada, muy oscura, con un olor fuerte, esta persona ya que tenga claro que le falta agua, no tiene suficiente hidratación. También cuando la piel se nos seca mucho y la tenemos permanentemente seca, escamosa, eso también puede estar indicando una falta de hidratación. Lo mismo también si tenéis con mucha frecuencia las mucosas tanto de la nariz como de la boca muy resecas, la boca seca, esto también puede indicar una falta de agua, una falta de líquidos y de hidratación. Y por último, la hipotensión. A veces una de las causas de la hipotensión también puede ser el insuficiente consumo de agua, no beber suficiente, porque la sangre tiene, como sabéis, el plasma, que es su parte líquida, y si no bebemos suficiente, pues puede ser que no haya suficiente plasma, que es el que también ayuda a que se ejerza la presión adecuada sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Bien, y en cuanto a la exceso de agua, es decir, cuando una persona se está pasando bebiendo agua, porque claro, hoy en día hay como una obsesión, se ha santificado tanto el agua o idealizado que parece que cuanta más agua bebas, mejor, y tampoco es así. Si te pasas, también es peligroso. ¿Cuándo sé que me estoy pasando con el consumo de agua o de líquidos? En primer lugar, pues al revés que antes, si orino en exceso, si me paso todo el día orinando, eso puede indicar que me estoy pasando con el agua, y sobre todo si veo que mi orina es excesivamente transparente, es decir, que es casi como agua, ¿no? Muy transparente, cuidado, te estás pasando con el agua. Además, pensad que cuando orinamos también estamos eliminando minerales del cuerpo, y si me paso orinando, pues estaré perdiendo muchos minerales, me estaré desmineralizando. Otro síntoma de que estoy pasándome con el agua es cuando me levanto a orinar por las noches, sobre todo si eres una persona joven, de menos de 50 y pico años, 60, y te levantas a orinar una o varias veces por la noche, cuidado, te estás pasando con el agua, y no solo eso, sino tus riñones se están enfriando y se están debilitando. Es verdad que las personas a partir de cierta edad, ya más mayores, pues a veces sí que alguna vez pues te levantas a orinar por la noche, pero eso ya es porque tu vejiga pues ya es más viejecita, está un poquito más rígida y acusa antes la sensación de lleno. ¿Qué más? Retención de líquidos. Si me paso con cantidad de agua, puede ser que tenga un exceso de líquidos y los riñones ya no dan abasto para eliminarla, y entonces empiezo a retener. También si tengo frío, cuando una persona que tiene constantemente frío, siempre está fría, las manos y pies fríos, cuidado porque podría ser que fuera por el exceso de agua que estás bebiendo. Y también estas personas que tienen hiperhidrosis, es decir, sudoración excesiva en manos y pies, sobre todo, indica que me estoy pasando con el agua, y en este caso indica que mis riñones también se están debilitando por el excesivo consumo de agua y de líquidos. Y por último, si tengo malas digestiones. Las malas digestiones pueden venir por la falta de agua, como os he dicho antes, pero también pueden venir por un consumo excesivo de agua que está enfriando mi fuego digestivo, o traducido a más bioquímicamente, lo que estoy haciendo es diluir en exceso los jugos gástricos. Hay una cosa que yo no recomiendo en este sentido, y es beber mucha agua durante las comidas. Un poquito sí, pero mucha puede hacer ese efecto, que es diluir y debilitar el efecto de los jugos digestivos.